La imagen que estás viendo es una de las más terribles e icónicas del siglo XX. Fue tomada en 1968 en plena guerra de Vietnam y es una síntesis perfecta del nivel de brutalidad al que se llegó durante la contienda. Aquí vemos a un soldado del ejército survietnamita disparándole a un miembro del Vietcong en la cabeza. El nombre de la víctima es Nguyen Van Lem y tiene 36 años de edad. Lleva las manos a la espalda porque está esposado. Hasta hace unos instantes era un prisionero que debería haber sido tratado con respeto y dignidad conforme a las normativas militares internacionales. Su muerte es un crimen y su verdugo pagará las consecuencias de este acto. Sin embargo, esta historia es mucho más compleja de lo que parece, porque aquí no hay héroes ni villanos. Nguyen Van Lem oculta un secreto atroz y su ejecutor está convencido de que hace lo correcto al matarlo con frialdad. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te revelaremos la verdad que se oculta detrás de la fotografía más infame de Vietnam. Para comprender esta historia tenemos que analizar la famosa ofensiva del Tet de 1968. Para esta fecha hacía 3 años que Estados Unidos estaba involucrado de manera directa en los asuntos de Vietnam. La nación se encontraba desgarrada por una guerra civil entre el norte comunista y el sur capitalista, aliado del tío Sam. Los norteamericanos estaban convencidos de que gracias a su poderoso armamento y a su ejército bien entrenado, obtendrían una victoria rápida y fácil, pero esto terminó siendo una ilusión. El combate se empantanó debido a que los norteños demostraron ser un hueso difícil de roer. No era sencillo combatir contra los guerrilleros del Vietcong, quienes además de conocer el terreno contaban con el apoyo de la población rural del país. Esto era así porque las tropas de Estados Unidos solían realizar ataques en contra de las aldeas campesinas, como el que verás a continuación. This is what the war in Vietnam is all about. The old and the very young. The Marines have burned this old couple's cottage because fire was coming from here. Este tipo de acciones volcaron a los habitantes del campo a favor del Vietnam comunista. Hacia enero de 1968, el enfrentamiento de Vietnam dio un vuelco tan importante que cambió por completo el curso del conflicto. Los altos mandos norvietnamitas planificaron una operación militar titánica, cuyo objetivo era asestarle un golpe tan duro a sus enemigos que no pudieran recuperarse. El ataque se realizaría durante el Tet, el día del Año Nuevo Lunar y una de las festividades más importantes de la nación. Eligieron esta fecha ya que nadie esperaría que una ofensiva militar coincidiera con este festejo tradicional en el que todas las familias vietnamitas estarían celebrando. El plan consistía en atacar las principales ciudades del sur generando tanto daño que los norteamericanos no tuvieran más remedio que negociar una rendición. Durante la fiesta habría tanta circulación de personas viajando de un lado a otro para encontrarse con sus seres queridos que nadie sospecharía de los guerrilleros infiltrados en las urbes. La ofensiva del Tet comenzó el 30 de enero con atentados en las localidades de Saigón, Hue y Khe Sanh. En todos los casos, los comunistas procedían de la misma manera. Iban por las calles vestidos de civiles, ocultando armas pesadas bajo la ropa. Se dirigían a edificios del gobierno, que eran un símbolo del poder y la autoridad de los survietnamitas. Una vez que estaban en posición, desenfundaban lanzagranadas y morteros y bombardeaban las construcciones. Los ataques más importantes se realizaron en la ciudad de Saigón. Allí los Vietcong capturaron la estación de radio para la grabación de un discurso de Ho Chi Minh, el legendario mandatario del norte. Los guerrilleros permanecieron encerrados en el edificio durante 6 horas, disparando contra las tropas enemigas que querían entrar para desalojarlos. Finalmente, al ver que estaban rodeados y no tenían escapatoria, se suicidaron detonando un explosivo que destruyó la estación. Las calles de Saigón se sumieron en el caos y la anarquía.
El cielo estaba cubierto por el humo negruzco de las explosiones. Las aceras desbordaron de muertos y heridos, y el aire quedó saturado por el estruendo de los gritos y los disparos. Los ciudadanos no podían creer lo que estaba ocurriendo. Escuchemos el testimonio de una sobreviviente del ataque. It came as a total shock because we always thought Saigon was safe. The safest place in all of South Vietnam. El gobierno survietnamita movilizó a sus tropas a lo largo de las calles. Avanzó en sus vehículos blindados con los fusiles al hombro, listas para abrir fuego sobre cualquier sospechoso. Uno de los tantos soldados que combatió contra el Viet Cong en aquella jornada fue Nguyen Ngoc Loan, el mismo que aparece en la foto ejecutando al prisionero. En cuestión de horas, este hombre se convertiría en uno de los asesinos más famosos de la historia. Conozcamos la historia de Loan, ya que era uno de los hombres clave de las Fuerzas Armadas del Sur. Nació en diciembre de 1930 en una familia de clase media y en su juventud estudió para ser un farmacéutico. Sin embargo, la agitada situación política de su país, que estaba envuelto en una guerra civil, lo llevó a alistarse a la aeronáutica, donde se convirtió en un piloto de avión. En el conflicto que desgarró a Vietnam, Loan siempre luchó a favor del bando procapitalista. De hecho, parte de su entrenamiento fue realizado en Estados Unidos, donde también aprendió a hablar inglés con fluidez. En la década del 60 ascendió en el organigrama militar hasta alcanzar el rango de general. Es importante tener en cuenta que era amigo personal del primer ministro del Sur, lo que le permitió no solo adquirir enorme influencia en el ejército, sino también controlar a la policía y al servicio de espionaje interno. A partir de 1965, cuando los norteamericanos se involucraron de manera directa en la contienda, enviando tropas para combatir al comunismo, Loan se mostró contrariado. Por un lado, estaba convencido de que había que exterminar al Viet Cong. Por el otro, sentía rechazo hacia el tío Sam, y no le agradaba ver que sus tropas camparan a sus anchas por el país, comportándose como si fueran dueñas de Vietnam. También desconfiaba de la CIA y creía que había que ser cautos y mantener a los estadounidenses estrictamente vigilados. El presidente norteamericano Lyndon B. Johnson detestaba a Loan y lo veía como un estorbo que impedía que sus tropas actuaran con eficacia. Presionó al gobierno survietnamita para que fuera desplazado de su cargo, pero el primer ministro del país asiático se negó a deshacerse de él. En las horas que siguieron a la ofensiva del Tet, Loan era uno de quienes se encontraba patrullando las calles de Saigón, defendiendo a la ciudad de los agresores. Fue entonces cuando sus soldados le anunciaron que habían capturado a Nguyen Van Lem, el mismo que dentro de pocos minutos se convertiría en la víctima de la fotografía. Pero antes de continuar, conozcamos la historia de este hombre, ya que es tan interesante como la de su asesino. Nació en 1932 y su vida fue exactamente opuesta a la de su futuro verdugo. Cuando era joven se unió al Frente de Liberación Nacional de Vietnam, ya que ansiaba ver a su país libre de las garras de las potencias occidentales. Estaba convencido de que las ideas comunistas de Ho Chi Minh eran las que salvarían a la nación, por lo que se unió al Viet Cong. Lem no era un mero idealista, sino que era un hombre de acción que estaba dispuesto a matar o morir por la causa. Por esto se unió a la ofensiva del Tet, aún sabiendo que era una maniobra arriesgada y que era muy probable que todos los miembros del operativo terminaran arrestados o muertos en combate. El 30 de enero de 1968, cuando comenzó el ataque a Saigón, el guerrillero se dirigió a un cuartel militar junto a sus camaradas para robar los tanques. Dentro se toparon con un teniente coronel del ejército survietnamita, Nguyen Tuan. El oficial estaba celebrando la fiesta con su esposa, sus 6 hijos y su madre de 80 años. Los Viet Cong le exigieron que les enseñara a manejar los tanques, pero el coronel se negó. Lem perdió la paciencia, desenfundó un machete y arremetió contra Tuan, golpeándolo una y otra vez hasta que su cabeza cayó rodando por el suelo. Lem fue el responsable de una matanza abominable. Luego de la carnicería se escabulló por las calles de Saigón. Estaba seguro de que nadie lo atraparía, ya que andaba vestido con ropas de civil y no había nada que permitiera identificarlo como un guerrillero.
Sin embargo, mientras caminaba cerca del cementerio de la ciudad, una patrulla survietnamita lo reconoció. Fue esposado y llevado ante Loan, quien ya había sido informado que el prisionero era el asesino de los Tuan. El general estaba acompañado por un camarógrafo de la cadena de noticias NBC y un fotógrafo de la agencia Associated Press, quienes habían obtenido el permiso para seguirlo y filmar todo lo que sucediera. Ellos fueron los que registraron las imágenes que verás a continuación. La ejecución dejó paralizados a los presentes. Cuando Loan desenfundó su revólver Smith & Wesson de calibre 38, todos pensaban que iba a utilizarlo para amenazar al guerrillero. Nadie se imaginaba que le volaría la cabeza allí en medio de la calle y ante la presencia de las cámaras. Pero el general estaba convencido de que Lem era una bestia salvaje que tenía que ser eliminada cuanto antes. Desde su punto de vista, lo que había hecho era imperdonable y no se merecía la posibilidad de defenderse en un juicio conforme a la ley. Después de haber matado a un padre enfrente de sus hijos y ejecutar a niños y mujeres, la única justicia que iba a tener venía de la mano de un disparo en la sien. El comunista cayó sobre su lado izquierdo. Unos chorros de sangre escaparon del agujero de bala que había en su cabeza y luego de retorcerse unos segundos, falleció. El fotógrafo de la Associated Press, Eddie Adams, era un norteamericano especializado en periodismo de guerra. Su enorme talento con la cámara le permitió capturar el momento justo en que el proyectil destruía el cráneo del prisionero y la potencia del disparo le agitaba el cabello. Luego de la ejecución, el general Loan se volteó y les dijo a los testigos: «Si dudas, si no cumples con tu deber, entonces tus hombres no te seguirán a la batalla». Al reportero estadounidense le dedicó las siguientes palabras: «Él mató a muchos compatriotas míos y también tuyos». Cuando Adams publicó la fotografía, esta recorrió el mundo y se convirtió en una de las más conocidas de la contienda de Vietnam. Era una clara muestra de la brutalidad con la que se luchaba y del odio que había entre los bandos en pugna. Para muchos también era la evidencia de que los survietnamitas y los norteamericanos no respetaban las reglas de la guerra. La historia de la masacre del guerrillero Lem no se difundió con la misma velocidad que la foto. Cuando alguien la veía, solamente observaba a un oficial cometiendo un despiadado crimen en contra de un prisionero desarmado. En 1969 la imagen ganó el premio Pulitzer, el máximo galardón del periodismo. No obstante, Eddie Adams siempre se arrepintió de haber dañado la reputación del general, ya que creía que el fusilamiento estaba plenamente justificado. It's not nice, but I mean, he shot him. He was a prisoner. He shot him. I might have done the same thing. It wasn't until about a day later when we started getting reports back about what was going on with the picture. I had no idea of the impact, and I still don't understand it even today. General Luan, well, he was like a colonel, and the whole thing is the picture destroyed his life. And that's what bothers me more than anything else. Poco después de la ejecución, Loan fue entrevistado en un libro. Cuando le preguntaron por el asesinato, se justificó de la siguiente manera: «El prisionero no estaba usando un uniforme y yo no puedo respetar a un hombre que hace la guerra sin vestir un uniforme. Es muy fácil y es hacer trampa. Matas y nadie puede reconocerte. Tengo gran respeto por los norvietnamitas siempre y cuando se vistan como soldados, porque es lo mismo que hago yo. Al hacerlo tomamos un riesgo. Pero un Vietcong que anda camuflado de civil, eso me llena de furia». Resulta llamativo que el general no haya denunciado al guerrillero por haber masacrado a una familia. Varios especialistas afirman que esta era su oportunidad para contar la verdad, pero la desaprovechó. Meses luego del fusilamiento, Loan fue herido de un disparo en la pierna mientras combatía contra los comunistas. Tuvieron que amputarle la extremidad y a partir de entonces dejó de ocupar un rol central en el ejército. En 1975, cuando Vietnam del Sur perdió la guerra,
el general fue evacuado hacia Estados Unidos, donde intentó comenzar una vida nueva. Se radicó en Virginia, donde abrió un restaurante de comida típica vietnamita. Sin embargo, la fotografía lo persiguió hasta el final de sus días. Era habitual que se encontrara con manifestantes que le gritaban que era un asesino y que pagaría por sus delitos. Algunos representantes del Congreso norteamericano intentaron deportarlo a Vietnam para ser juzgado, pero la iniciativa no prosperó. En 1991 tuvo que cerrar su negocio debido a que, por su pésima reputación, casi no tenía clientes. En 1998, cuando tenía 67 años, falleció de cáncer. En la actualidad, Loan es recordado como una figura controvertida. Hay quienes defienden su accionar argumentando que el guerrillero se merecía el castigo. Otros, en cambio, sostienen que lo que hizo fue un crimen de guerra injustificable. En definitiva, lo que está claro es que la guerra de Vietnam llevó a las tropas involucradas a cometer actos imperdonables, dejando su humanidad de lado y convirtiéndose en bestias. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que Loan hizo lo correcto al ejecutar al guerrillero? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.